Ella es especialista y colaboradora externa en materia justamente del agua, representante del Consejo Consultivo del Agua, licenciada en Derecho en la Universidad Panamericana y cuenta con estudios muy importantes. Por ejemplo, diplomado en Derecho Ecológico por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, diplomado en la industria frente a la legislación ambiental en la Universidad Autónoma de México, UAM. También con maestría en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP. Tomó también un curso muy importante de resolución de conflictos ambientales en la Universidad para la Paz en Costa Rica, diplomado en Administración de Proyectos en SEDEC. Ella ha sido secretaria general de la Sociedad Mexicana de Derecho Ambiental, miembro honorario del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, secretaria general de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, también miembro del Centro de Estudios Jurídicos Ambientales, miembro de la Comisión de Legislación Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, consultora asociada en Consultores en Educación, entre muchas otras cosas. Quiero pedirles, por favor, un aplauso para la maestra María Elena Mesta Fernández, quien se suma a esta magnífica celebración. 24, Expo Agua 2018. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y muchas gracias por la invitación a estar el día de hoy en este foro, que me parece que es uno de los foros ya con más tradición y que con más experiencia para el intercambio de ideas en torno a la gestión del agua. Y con el tema que nos toca el día de hoy, intercambiar, que es la gestión integral, que es uno de los temas pues, de mayor relevancia y críticos para el desarrollo sustentable del país en este momento. Bueno, me voy a colocar. Por un lado, el tema de la ponencia el día de hoy es presentar una perspectiva de hacia dónde tenemos que orientar nuestros esfuerzos como sociedad para lograr una gestión que verdaderamente aporte a un desarrollo integral y sustentable para el Estado o para el país. Adelante. Tendríamos que empezar para esto con identificar cuál es la problemática actualmente en México. Datos sobre el agua nos indican pues la cantidad de agua que hay disponible por habitante, la cual ya empieza a ser un tema restrictivo. El uso del agua en México, en donde encontramos que hay usos que ya están pues siendo ineficientes, debido a que no tenemos una gestión adecuada por sector. Uno de ellos es justamente, bueno, básicamente todos, pero podríamos mencionar el uso agrícola, en el cual se va entre el 70 y el 77% del uso del agua, del agua disponible en el país. No sé, también como datos que sepamos cuál es el agua disponible en el mundo. Bueno, se data de aproximadamente del 1% de esta agua y pues de esa agua, de ahí vienen los datos, es que el 70% se nos va hasta el 90%, se están dando aquí. También tenemos los grados de presión, es decir, el agua no está distribuida de la manera en que a veces la quisiéramos en el país, de acuerdo a los usos existentes. Por ejemplo, uno de los estados que es una potencia agrícola, como lo puede ser Sinaloa, pues como pueden ver en la ponencia, en la diapositiva anterior, pues no cuenta con agua. En cambio tenemos otros estados como el estado de Chiapas, en donde tenemos una de las mayores pues disponibilidad de agua y no tenemos los usos productivos que pudiéramos tener. En cuanto a la vulnerabilidad climática, todos sabemos que ya tenemos una nueva estrategia nacional de cambio climático. Sin embargo, esta estrategia
pues obedece a esta vulnerabilidad, que además es, como platicábamos hace un momento, producto de un modelo de desarrollo que está generando una cantidad de gases de efecto invernadero que están afectando al clima global, porque este es uno de los principales ya problemas que se presentan en el ámbito internacional. Esta vulnerabilidad climática está teniendo dos efectos en los temas del agua. Pues por un lado tenemos todo el tema de los temas que ya, por cierto, ya existían, pero que ahora se exacerban, como las zonas desérticas, la desertificación. Zona desértica es un ecosistema. La desertificación es un proceso que se empieza a generar producto de varios también procesos climáticos, como es en este caso la generación de gases de efecto invernadero, que esto afecta al clima. Y esto nos hace también tener un estrés hídrico en varias de las zonas. También tenemos fenómenos climáticos como los que hemos vivido en zonas turísticas en el país, y que esto también nos genera huracanes y otras cuestiones que están relacionados también con la gestión hidrológica en el país. Los aspectos demográficos, si hablamos de metodologías que nos ayudan a analizar los problemas relacionados con nuestro desarrollo, pues tenemos que hay ciertos factores que ejercen presión, y esta presión, una de las grandes presiones que nos llevan al estado actual de la situación hídrica que tenemos en el país, es precisamente la presión demográfica. El número de habitantes que está ejerciendo presión, obviamente, en la demanda de agua, en la demanda de servicios, en la demanda de productos, porque también estamos, al tener una presión demográfica, obviamente hay una mayor demanda también, no nada más de agua, también de alimentos, y esto también una generación en términos de la producción industrial y el modo de producción. Bien. Dentro de esta situación que presenta el país, entramos a cómo estamos lidiando con los problemas. De manera muy general, podemos decir que esto se refleja en dos grandes instrumentos. Por un lado, tenemos el marco de planeación hídrica y también tenemos el marco legal. En el marco de planeación tenemos marcos en donde tenemos muy buenos diagnósticos, sin embargo, no le hemos entrado a los temas como el tema que nos ocupa el día de hoy. La gestión integral, si bien es un buen modelo, es un buen esquema, es deseable entrar a esta gestión integral, no lo hemos hecho de lleno. Y esto nos lleva a que en el marco jurídico del agua, pues tenemos instituciones que ya no funcionan. Instituciones que tienen que ver, por ejemplo, con una ley de aguas nacionales que requiere la descentralización. ¿Por qué una descentralización en temas del agua? Bueno, porque muchos de esos problemas se resuelven en el ámbito local, como pueden ser los comités de gobernanza que se dan a nivel de los comités de agua comunitarios, que no están del todo reconocidos en la ley. Y que es ahí donde se puede hacer también la autogestión, y es también a través de cotas que también están previstos en la ley, o de los comités de usuarios, que de alguna manera han sido instituciones de carácter político, pero que no están atendiendo realmente a una gestión basada en una planeación orientada a objetivos. Y es de lo que les quiero platicar el día de hoy. ¿Qué es la gestión integral? Los escenarios de futuro del agua nos hablan que México, al igual que otros países, tendremos que manejar el agua como un recurso, un bien que brinda un servicio a la sociedad. Tal vez muchos de ustedes han oído hablar de los bienes y servicios ambientales. Bueno, uno de ellos es justamente los bienes hidrológicos y los servicios hidrológicos. ¿Cuáles son estos retos y perspectivas para una gestión integral del agua? Bueno, lo primero es una política pública. Y se dice fácil, pero el primer problema que tenemos es que tenemos políticas, a pesar de toda estos últimos gobiernos que hemos tenido. Se ha hablado mucho de la participación social,
se ha hablado de la participación ciudadana, que son dos aspectos distintos, y sin embargo ninguno de ellos realmente se ha llegado a plasmar con la efectividad que se espera de esta participación. Es decir, la participación en políticas públicas esperaría a que pueda haber una gestión en donde los gobiernos y la sociedad civil puedan de alguna manera hacer una planeación integral, una planeación que comprenda la gestión del agua como un bien integrado a el desarrollo sustentable del país. Esta política pública también, como México, tenemos ya reconocimiento del derecho humano al agua en nuestra Constitución, pero ¿qué significa esto? Hemos estado discutiendo ya desde la reforma cómo es que el Estado puede garantizar el derecho humano al agua. Somos buenos para declarar, somos buenos para reconocer en la propia Constitución y en la propia ley, ¿verdad?, que tenemos este derecho humano al agua, pero ¿cómo garantizarlo? Es ahí donde tenemos que trabajar, en cómo garantizar las bases para un derecho humano al agua, que por cierto también es un derecho que es interdependiente con otros derechos económicos, sociales, culturales y políticos. Sí, porque el agua es política, el agua es economía, es un bien económico, es un bien productivo. ¿Sí? El agua es un bien social. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para garantizar no solamente el derecho al agua potable, que ese es el derecho humano reconocido a nivel internacional, sino también este derecho humano asociado a otros derechos humanos? El segundo tiene que ver con los usos. En la ley existen usos que están reconocidos a nivel mundial también, que eran los usos tradicionales del modelo de desarrollo existente. El uso industrial, el uso el doméstico, el uso turístico, el uso agrícola, pero había un uso que faltaba. Ese uso fue reconocido también recientemente en la ley y es el uso ambiental. El uso ambiental es aquel que de alguna manera lo tenemos en el último punto, que es aquel que garantiza los caudales ecológicos para la conservación de las cuencas y ecosistemas acuáticos. La política pública tiene que garantizar, como lo establecen los principios, pero actualmente son solamente principios, repito, los principios son desiderátums, tenemos que hacerlo tangible, tenemos que hacer una realidad de la disponibilidad y acceso suficiente a poblaciones humanas y actividades económicas con calidad, regularidad y volúmenes necesarios, y tener una calidad de agua adecuada, tanto en cuerpos continentales y zonas costeras, que es uno de los retos que también han sido olvidados, además de la calidad del agua que ya está reconocida en la ley. Como les comentaba, el primero, el derecho humano al agua, solamente para que tengan el dato, estamos a 2018, como un ejemplo de los que les acabo de mencionar. Reconocido el 8 de febrero, con un transitorio en la propia Constitución para que saliera una ley que garantizara el derecho humano al agua, al día de hoy no lo tenemos. Y estaba establecido en el artículo 4, entonces, el que se pueda elevar a este rango el derecho humano y el saneamiento, lo que obligaría al Estado a promulgar esta nueva legislación y políticas públicas en la materia. Esto haría que el Estado le dé este derecho humano a todos los mexicanos, y esto como lo comenta la CONAGUA, en círculos de la propia Comisión Nacional del Agua están preocupados, porque una cosa es decretarlo como algo deseable y otra cosa es establecer programas, presupuestos, y lo de menos sería eso, tecnologías que sean apropiadas para comunidades, por ejemplo, que están alejadas y que han sido rezagadas por años, como comunidades indígenas, como comunidades campesinas, a los cuales no funciona el dar el agua en los modos que actualmente se proveen. Y obviamente establecería la necesidad de establecer otros programas dentro de la comisión y presupuestos y quién va a pagar esa agua. Entonces, como ven, es bastante complejo
el poder ver cuáles serían esas tecnologías más apropiadas y cómo lo vamos a proveer para tener este mínimo de entre 50 e idealmente 100 litros de agua salubre por persona al día de forma accesible y asequible. Bien, para poder lograr cualquiera de estos objetivos de política que acabo de mencionar en la primera lámina, pues tenemos que evolucionar hacia un nuevo sistema de planeación. Este nuevo sistema, que ya está reconocido desde hace, pues, por lo menos 20 años, pero también, al igual que el derecho humano al agua, no se le ha adoptado. Y adoptar es como una buena práctica. Necesitamos adoptar un sistema de planeación basado en objetivos. Este sistema es, por un lado, estratégico. ¿Por qué estratégico? Porque nuestra planeación no puede ser por sexenios, no puede ser por administraciones. Lo hemos dicho por años. Yo por lo menos tengo, no les voy a decir edades, pero por lo menos sí hay unos 25 años. Hoy se celebra, ¿verdad?, los 25 años de una de las organizaciones en las que estuve y con la que inicié. Entonces, por eso tengo muy presente que son 25 años el día de hoy. Y en esos pues lo que se hacía con la planeación desde entonces era que todas las organizaciones civiles destacaban que la planeación era sexenal. Los empresarios, a los cuales querían hacer pues un plan de negocios para ver cómo se podía hacer la venta de tecnología o de infraestructura o de proyectos al gobierno, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque depende de la administración en turno. Eso es un ejemplo de lo que produce una planeación que no está basada en objetivos, sino está basado en los intereses de administraciones en turno. Entonces, necesitamos avanzar hacia esta planeación y otro de los efectos, como lo ven ahí, ¿qué es DISC? Desarrollo Integral, Sustentable y Competitivo. ¿Y de dónde habré yo sacado esos acrónimos? Nada más ni nada menos que también del artículo 25 constitucional. Este artículo también fue desarrollado por varios grupos, ¿verdad?, cuando fue la reforma constitucional, en donde se estableció que el principal objetivo que tenía que tener el Estado era la rectoría para un desarrollo integral sustentable. En el año 2014, todavía muy reciente, igual que la reforma del derecho humano al agua, se establece además que el desarrollo sustentable no está divorciado de la competitividad, cosa que también hace 25 años se discutía. Ustedes recordarán, con el Tratado de Libre Comercio, se discutía que sí era importante el ambiente, pero que también era importante los empleos y el ingreso. ¿Qué dice el artículo 25 constitucional? Todo es importante. Tanto los empleos y el ingreso, puede ser empleos verdes o negocios verdes o economía verde. Todos estos términos los pueden buscar y están ahí en Naciones Unidas desde hace mucho tiempo como una propuesta a implantarse en los países. Simplemente no los hemos adoptado, no los hemos querido, ¿sí?, voltear a ver para implantarlos, no solamente con voluntad política, porque también ese es otro término que ya parece jiribilla en todos los corredores o mesas de planeación. Es que no hay voluntad política. No, no es nada más voluntad política, es cambiar el modelo de desarrollo, como decíamos, es cambiar el modelo de planeación y de política pública, que no debe ser gubernamental, sino que debe ser una planeación que todos nosotros tenemos que diseñar, implementar, evaluar, monitorear para asegurarnos que vamos en el camino correcto. Eso es la planeación por objetivos. Y ustedes dirán, pero aquí dice planeación estratégica del agua, orientada al desarrollo integral. ¿Tendrá algo que ver el agua con el desarrollo integral? Pues si lo volteamos a ver, como lo estamos haciendo en Naciones Unidas y en ciertos foros como la CEPAL, en donde ya se empiezan a ver metodologías para lograr lo que vamos a ver en la siguiente lámina, que son los objetivos del desarrollo sustentable, o algo que seguramente también es algo que han estado escuchando en todos los foros de política pública, la Agenda
2030. Esta Agenda 2030 nos habla de varios objetivos y es ahí donde se ve claramente que el objetivo 6, ¿cuál es el objetivo 6? Justamente este derecho humano al agua, que es el agua asequible y el derecho al saneamiento de esa agua. Y ese, no sé si estamos... El derecho humano al agua en el objetivo 6 establece que está interrelacionado. Ese es el único cambio de modelo, pero es un cambio fundamental. Si no logramos integrar el agua al desarrollo económico, al desarrollo social, ¿sí?, a la política del agua. ¿Cuál es la política del agua? Pues también a dónde llevamos el agua. ¿Quién se aprovecha del agua? ¿Quién tiene acceso al agua productiva del país? Bueno, ese es un tema político, definitivamente. Entonces, ¿y esto cómo se ve? Seguramente han oído hablar también del tema de gobernanza del agua, ¿sí? Y esto tiene que ver con la toma de decisiones sobre qué se va a hacer con el agua para promover un desarrollo integral, sustentable y competitivo. A eso se refiere justamente el primer punto, a una planeación estratégica para lograr este desarrollo en el país. Y para poder lograrlo, es decir, para poder asegurar que no se va a quedar en un desideratum, cosa que ya no sucedió, y quiero hacer conciencia en ustedes, tal vez ustedes, hay muchos jóvenes, pero los invito a leerlo porque es una lección y un aprendizaje fundamental para todos nosotros, el haber leído alguna vez la Agenda de Río. En el año 92 se gesta la Agenda de Río. Ahí había toda una agenda también, igual que la que estamos queriendo hacer el día de hoy, planeación estratégica, y en esta Agenda de Río había un capítulo también dedicado al agua. ¿Y qué pasó? Pues que se quedó en un buen plan, como muchos de los que hemos hecho en este país. Se quedan en el gabinete, se quedan como planes, como programas y como buenas intenciones. Para poder lograr esto, tenemos que cambiar, además del modelo de desarrollo, el modelo de administración o de gestión. Y a esto se le llama el modelo de gestión con base en resultados. También, no crean que estamos hablando de algo que apenas vamos a implementar. No, desde el año 2007, este país tiene como obligación establecer lineamientos basados en objetivos y de hacer matrices que garanticen que esto se haga. ¿Pero qué creen que pasaba? Pues lo mismo que los planes. Se simulaba, se hacía o se hacía mal y se guardaba. Entonces, así no se puede. Necesitamos una gestión donde identifiquemos cuáles son esos resultados que queremos lograr y que nos aboquemos a verdaderamente lograrlo con base en un sistema de medición, que para eso son los indicadores. Un sistema de gestión basado en objetivos tiene indicadores. Indicadores que nos dicen si vamos por buen camino o no. Si estamos utilizando, número uno, de manera eficiente todos los recursos hidrológicos y todos los recursos de nuestras instituciones abocados a la gestión hídrica. Si estamos aplicando de manera eficaz los planes y programas. Si estamos cambiando nuestra cultura del agua para tener una mayor efectividad y un mejor desempeño, tanto como autoridades, como empresarios. Y una cosa también muy importante, siempre le echamos la culpa al gobierno, siempre le echamos la culpa a las empresas. Y yo pregunto a cada uno de ustedes, ¿ustedes son ciudadanos? ¿Ustedes realmente ejercen sus derechos y sus obligaciones ciudadanas? Porque entonces también ahí estamos en falta. Porque la gestión por objetivos es todos los actores tenemos que cambiar nuestra cultura. Y nuestra cultura es cambiar nuestros principios, nuestros valores, nuestras actitudes y nuestras conductas en torno al uso eficiente del agua. La planeación por objetivos implica también el cumplimiento de los ODS, esos objetivos del desarrollo sustentable que les comentaba. Aquí podemos ver que tenemos objetivos que en realidad
son la base, por eso la sustentabilidad es la base que fundamenta nuestro desarrollo humano, nuestro desarrollo como persona, nuestro desarrollo como comunidad, nuestro desarrollo como sociedad, nuestro desarrollo como raza humana, ¿sí? Como humanidad. Por eso es que esos objetivos es un acuerdo muy importante de Naciones Unidas en el cual se reconoce en 92 quedamos debiendo. ¿A quién? A las generaciones presentes. Desafortunadamente, el 92 ya se nos fue y la generación de hoy estamos en rezago y estamos en falta. Los objetivos del desarrollo sustentable lo que hacen, ¿cuál es la diferencia del año 92? La diferencia es que hoy tenemos metas e indicadores a los cuales los países se comprometen a cumplir. ¿Los irán a cumplir? Yo creo que también parte de lo que acabamos de mencionar tiene que ver con si somos ciudadanos y si nos creemos sujetos de derechos, de esos derechos que tenemos por el solo hecho de ser humanos, ¿sí? Esos derechos humanos, entonces, tienen que ver, por un lado, primero, si somos una humanidad, todos somos iguales y todos tenemos que ir al parejo en los derechos. Una cosa que reconoce las Naciones Unidas es que nadie se quede atrás. Ese es un lema. Ese lema quiere decir que se reconoce el rezago que existe en materia de agua, por ejemplo, y de muchas otras materias, y que entonces no puede haber un rezago en el objetivo 1 relacionado con la pobreza. Que, por cierto, la pobreza en este mundo, como decíamos, materialista, no es nada más la pobreza económica, es la pobreza en términos de conocimiento, es la pobreza en términos de oportunidades para poder tener un desarrollo. Y esto nos está pegando a todos. Si no, véanlo en términos de justamente de conservación de biodiversidad y agua. Uno de los factores más importantes por los cuales no estamos pudiendo atacar el tema del uso eficiente del agua es porque todas esas personas que están en situación de pobreza pues también carecen del conocimiento, de las prácticas y del acceso a la tecnología del agua, ¿sí? Entonces es un problema sistémico, es un problema complejo. El segundo, ¿verdad? Que tenemos aquí, no lo alcanzo a ver, pero bueno, si nos vamos por todos los objetivos, les voy a mencionar solamente algunos para que se den cuenta. El 5, justamente el de educación. Uno podría decir, otra vez caer en la tentación de que los objetivos son sectoriales, como lo hicimos en 92. Pues no, el reto está en que es integral, desarrollo integral. ¿Qué tiene que ver la educación con el agua? Pues mucho, como decíamos, básicamente la educación es el medio para llegar a una cultura del agua, pero además una cultura que conciba al agua como un elemento fundamental para el desarrollo económico, social, cultural y político. Entonces, se dan cuenta cómo la manera de estar concibiendo un problema cambia radicalmente. En el año 92 había organizaciones que se dedicaban solamente al agua, solamente al saneamiento del agua. Hoy, lo que nos están demandando los objetivos del desarrollo sustentable es: tendremos que lograr esos objetivos, pero siempre pensando que cada uno de los objetivos que estamos viendo aquí está relacionado de manera interdependiente con el resto de los objetivos y que todos se tienen que alcanzar. Si no, lo que vamos a incurrir es lo que también tenemos el día de hoy, un modelo de desarrollo en el cual el materialismo nos ha enfocado más hacia una visión sesgada de la realidad, en lo cual uno de los factores es el que más pesa, el desarrollo económico, cuando el desarrollo social, el cultural y el político están quedando rezagados. Hoy por hoy nos exige entonces esta gestión con base en resultados, voltear a ver a todos estos objetivos. Y para poder lograr esto, les preguntaría, ¿tenemos sistemas de información? Sí, sí los tenemos, pero el sistema de información tiene que ser un sistema que nos aporte los insumos, los datos, la información necesaria
para poder saber si vamos en el camino correcto. Este sistema, hoy por hoy tenemos mucha información, la Constitución reconoce que hay información pública, tenemos una ley de acceso a la información pública, pero yo les preguntaría a ustedes, en términos de perspectivas, ¿ustedes se sienten capaces de llegar hoy en la tarde a sus casas, entrar a un sistema de información y con ello poder diseñar un sistema de gestión, ¿sí?, en sus comunidades, es decir, en su colonia, en su delegación, ¿sí?, en su industria, en su empresa? Bueno, de eso estamos hablando, de información que esté disponible de manera útil para tomar decisiones y de manera útil para poder integrar esa planeación, ese diseño de la planeación e implantar modelos que correspondan a la realidad, es decir, que estén sustentados en información confiable y por lo tanto pública, porque justamente otro lema que siempre se utiliza, la información es poder, sí, sí lo es, pero hoy en día tenemos, ¿cuál es el poder más grande que tiene la administración pública? La información pública. Y desafortunadamente esa información no la estamos cuidando. La sociedad civil tiene que abocarse a demandar y exigir que existan esos sistemas de información accesibles, oportunos, para que todos podamos beneficiarnos de ese acceso, ¿sí?, a la información, para que el poder sea de todos. El poder, ¿cuál es el poder? No es un poder económico, es un poder de participar, el poder de participar de manera efectiva en los ámbitos de decisión que nos correspondan. De esta manera, también tenemos que la planeación por objetivos tiene que llegar hasta el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas para poder programar el desempeño de las autoridades y llegar a una rendición de cuentas. Bueno, esto sería básicamente el sueño al cual todos quisiéramos llegar en la administración pública. ¿Por qué? Tener una administración pública a la cual poder llegar y ver nuestro sistema de información y de evaluación del desempeño y saber que ya todos contamos con acceso a el agua, al saneamiento de agua, por ejemplo, sería maravilloso. Y poder saber y voltear a ver hasta el nivel de cada comunidad, como dice el sistema de información de INEGI, a cada AGEP, ¿no? A cada, los geógrafos, los que utilizan estos sistemas de información sabrán de lo que estamos hablando. El sistema de información no llega al nivel agregado del saneamiento en un municipio, sino al nivel de llegar al punto de un área de gestión como puede ser una colonia, ¿sí? Y poder saber si se cuenta con la infraestructura hidráulica adecuada o a lo mejor esa infraestructura es de hace 50 años y se está deshaciendo. Y será posible que entonces tengamos una gestión integral del agua cuando estamos poniendo o permitiendo que haya más edificaciones y más construcciones en las ciudades cuando su nombre lo dice, la infraestructura no es la adecuada. Cuando tenemos a gerentes de sistemas de aguas, ¿verdad?, de las diferentes ciudades que nos están diciendo falta dinero. No falta dinero, claro, falta infraestructura, eso es lo más grave. Estamos hablando de dinero y cuando en realidad lo que estamos hablando es de falta de infraestructura hidráulica. Entonces, eso es lo que nos da el sistema de información y el sistema de gestión de que estamos hablando, que nos permite tener el diseño, saber qué es lo que queremos en cada colonia, en cada alcaldía, en cada ciudad, en cada comunidad agrícola, en cada empresa, en cada cuenca. Tendríamos que tener esa información porque cada uno de esos son unidades de gestión y sin esa información pues no podemos estar acertando a las soluciones apropiadas que requerimos. Bien, ahora entro a los elementos de una gestión integral. Resulta que por años hemos hablado también de algo deseable que es la gestión de cuencas hidrológicas. Sin embargo,
en diferentes foros. También nos hemos dado cuenta en la Cámara de Diputados, cuando estuvimos como consejo participando en los foros para la Ley General de Aguas, o en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, o en otros centros importantes de conocimiento, ¿verdad? Que de repente, pues, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando nos dicen, pues no tenemos mucha información sobre la gestión de aguas subterráneas? ¿Cómo? O sea, toda la vida habíamos pensado que teníamos una gestión del agua integral, pero no, solamente estamos partiendo de aprovechar el agua, básicamente la que está superficial, y estamos acabando, como veíamos al principio, con ella. Entonces, ¿qué nos está indicando actualmente dentro de las perspectivas que tenemos que tener? Que tenemos que empezar a ver también a cómo manejar el agua subterránea. ¿Y por qué la volteamos a ver? Porque de repente llega un problema coyuntural de fuera, ¿verdad? Y empiezan a decir que va a haber fracking. Y no sabemos qué es el fracking. Y no sabemos, pero peor aún, no sabemos si podemos utilizar las aguas subterráneas. Otro tema que tiene que ver con el manejo de información y poder evaluar cuál es el impacto de estas actividades sobre el recurso hídrico. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene entonces el contar con estos elementos de un modelo de gestión integral? Por último, tendríamos el tema de las soluciones. Tenemos un tema que tiene que ver con ya descubrimos que tenemos que conservar los ecosistemas y descubrimos, perdón, me brinqué un tema que son fundamental. Hoy por hoy, después de modificar toda la legislación ambiental, la ley forestal, la ley de aguas, la propia Ley General del Equilibrio Ecológico, se incorporan definiciones de bienes y servicios ambientales. ¿Y qué son estos bienes y servicios ambientales? Pues reconocer que los elementos naturales o los recursos naturales son bienes y servicios para la sociedad, para las ciudades, para la agricultura. Eso es un servicio ambiental. Y lo presta, ¿quién genera ese servicio ambiental? Los ecosistemas y las funciones de ese ecosistema. Por lo tanto, por primera vez yo creo que estamos cobrando conciencia como sociedad de por qué tenemos que conservar los ecosistemas. No porque se tenga un área natural protegida y se tenga un deber moral de conservar a los ecosistemas a través de áreas naturales protegidas. Los tenemos que conservar y no porque sea una visión antropológica, pero sí tenemos que conservarla porque de eso depende la sostenibilidad de presentes y futuras generaciones, que eso es el desarrollo sustentable. Bien. Y nuestro marco jurídico, ya veíamos, si ya vimos cómo es que se tiene que gestionar el agua, pues esto no se va a lograr con base a voluntad política, ni se va a lograr con buenas intenciones. Se va a lograr como todo lo que se ha logrado en el mundo y en todos los estados desarrollados, a través de un marco jurídico que permite orientar la conducta de todos los actores hacia las conductas deseables. Y esto es el marco jurídico. La Ley General de Aguas, que aún no ha podido ser promulgada, establece que necesitamos reconocer, como ya lo veíamos, el derecho humano al agua y reconocer también que este derecho humano al agua está interdependiente con otros derechos humanos que están en la propia Constitución. O sea, no es que sea algo que lo tenemos que incluir porque es técnica y jurídicamente deseable, es porque ya es un mandato constitucional y es porque además de eso depende, ¿sí?, la supervivencia y el desarrollo humano de cada uno de ustedes, de cada uno de los mexicanos. También este sistema de planeación, tenemos una ley de planeación que es bastante mala. Los invito a leerla. Y es preocupante porque tenemos un nuevo gobierno. Y lo único que podría defendernos como ciudadanos, defender nuestros derechos civiles, como se hace en otras latitudes, sería tener una ley de planeación que nos diera certidumbre de cómo podemos participar como sociedad civil a través de los mecanismos y espacios de participación de la sociedad civil. Yo me preguntaría a alguno de ustedes, ¿fueron a votar? ¿Cuántos de ustedes
después de que votaron, han participado en algún foro de consulta o han participado en algún consejo o se han acercado ya siquiera, ¿verdad?, a ver el tema de la transición. Entonces, esto es grave, porque tenemos ciudadanos que piensan que su única obligación y su único derecho es ir a votar. Cuando ahí empieza, ¿sí? Estamos votando por un nuevo gobierno, que es una nueva administración pública, pero ¿y quién se está haciendo cargo del desarrollo de las presentes y futuras generaciones? ¿Y cuál es ese marco jurídico que nos permite orientar la planeación de este nuevo gobierno? Se llama Ley de Planeación. Y hoy por hoy tenemos los Objetivos del Desarrollo Sustentable, pero aunque sean una obligación, no existe un marco de planeación que obligue propiamente a esta gestión por resultados. Y es por eso que el marco jurídico de la nueva Ley de Aguas tendría que prever un marco para un sistema de planeación basado en objetivos, que estaría debilitado, como lo hemos visto en otras leyes. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en la Ley General de Cambio Climático, que hay una falta de aplicación efectiva porque el marco jurídico que rige la planeación, que es la Ley de Planeación, es débil o es incongruente, ¿no? Por decirles algo, la Ley de Planeación no prevé un marco adecuado para la planeación territorial. No reconoce los conflictos que ya hemos también platicado por años, el ordenamiento ecológico y el conflicto con los planes directores de desarrollo urbano. Por años se ha hablado de eso y sin embargo, ¿dónde está una ley de planeación territorial que haga posible dirimir estos conflictos y armonizarlos, hacerlos congruentes, hacer criterios de planeación del territorio que nos orienten a cómo hacer, en este caso, de la planeación del recurso hídrico un bien que sirva al desarrollo integral, sustentable y competitivo? Y se los complico todavía más, y digo complico porque estos son los dilemas que vamos a tener que resolver de hoy en adelante. ¿Cuántos conocen las leyes de productividad y competitividad que fueron emitidas tras la reforma constitucional del artículo 25, que establece también mecanismos de planeación, ¿verdad?, para poder ver el agua como un bien competitivo, el agua como un insumo o un recurso productivo, como dice el artículo 27 fundamental? ¿Y cómo esta ley de competitividad se va a conflictuar con la ley de aguas y con la ley del equilibrio ecológico? Nada más por mencionar tres. Son temas que dejan pasmados a los auditorios. ¿Por qué? Porque hay ignorancia. La ignorancia no es mala, simplemente es ausencia de conocimiento y hay que ponerse a estudiar, hay que ponerse a leer y hay que ponerse, ¿sí?, a trabajar todos juntos para poder establecer mecanismos de participación efectivos, ¿verdad? Y estos criterios de política, bueno, el país no se va a parar. Si no hay sistema de planeación, el país no se para. Sin embargo, hay criterios y tampoco los aplicamos. Estos criterios están en la legislación ambiental, como puede ser la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y también existen criterios que están en la Ley de Aguas Nacionales. Ahora, ¿cómo los podemos hacer que sean congruentes con esta nueva visión del desarrollo integral, sustentable y competitivo? Tenemos que incorporarlos al nuevo marco jurídico. Por eso, en el Consejo Consultivo hablamos de estos 10 puntos que estamos viendo aquí. Vamos en el tercero. Necesitamos criterios de política para orientar al país hacia son varios puntos. Uno, se habla de la seguridad hídrica. ¿Desde cuándo estamos hablando de la seguridad hídrica? Y nos llegó el momento. Ya hay lugares que tienen problemas de seguridad hídrica. Y sin embargo, volvemos al tema de información. ¿Cuántos de ustedes conocen cuáles son los lugares que tienen problemas de seguridad hídrica? Guanajuato es uno de ellos. La sustentabilidad integral, la equidad y la competitividad hídricas en un escenario que atienda los impactos del cambio climático. ¿Por qué ponemos en un escenario? Porque además de todo se nos viene
un fenómeno adicional. Estos problemas ya los teníamos hace 20 años, ¿sí? Es más, el cambio climático también lo vimos previsible. En el año 92, ¿sí? La Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático, ¿verdad? Que fue autorizada por esas épocas, ya reconocía que se daba la posibilidad de que se diera este fenómeno del cambio climático. Y sin embargo no lo atendimos. Y quiero resaltar, porque esta es la base que está resaltando Naciones Unidas y los países. No lo atendimos, no actuamos. Y eso es lo que nos va a pasar otra vez si no actuamos diferente. No se puede, como dice también otro lema, tener resultados diferentes actuando de la misma manera. Lo que estamos haciendo un llamado a todos los auditorios a donde estamos tratando de incidir como Consejo Consultivo del Agua, necesitamos un verdadero cambio, ¿sí? Y es un cambio de modelo, es un cambio de visión de futuro, es un cambio de modelo en la gestión del desarrollo y en la planeación del desarrollo, y es un cambio en las conductas de cada uno de nosotros. Y para ello necesitamos, obviamente, quién es el principal, ¿verdad?, que induce el desarrollo en nuestro país. Bueno, a mí me enseñaron que era el gobierno. Creo que eso está cambiando radicalmente, ¿sí? Y está cambiando porque hoy más que nunca tenemos políticas públicas, porque reconozcamos o no, si bien el gobierno tiene el monopolio del Estado y tiene el monopolio, ¿sí?, del Estado de Derecho, también tenemos como ciudadanos el derecho a participar, también como empresas y también como organizaciones de la sociedad civil tenemos la responsabilidad y el derecho y la obligación de participar. Yo me preguntaría, el tema ambiental y ahora el tema de cambio climático nos está poniendo el reto de una perspectiva que no va a tener solución sin la participación de cada uno de nosotros. Porque ya no basta una política, un programa, ¿sí? Ya no basta un spot de televisión que diga cuida el agua. Ya cada uno de ustedes tiene una huella hidrológica y una huella ecológica, ¿sí? Y si todos son parte corresponsable. Ese es otro tema que tenemos que hacer conciencia. Tenemos que empezar a medir nuestra huella y cada uno, nadie nos tiene que venir a decir al Estado qué hacer. Cada uno en conciencia, ¿sí? Hay herramientas de medición personal. Cada una de ustedes en el Consejo Consultivo del Agua, si no se han acercado a este tema, tenemos videos. Y la huella hídrica y la huella del agua, que son dos, y ya existen normas por parte de la Comisión Nacional del Agua que estamos desarrollando, establecen cómo medirla. ¿Por qué? Porque esa es la línea base. Es como si ustedes quisieran hacer una dieta y primero tienen que saber cuántas calorías consumen para reducir el impacto negativo que es estar engordando. Bueno, la huella hídrica, dicho coloquialmente, es lo mismo. Es saber qué estamos consumiendo, qué estamos desechando, ¿verdad? Y cómo podemos ser más eficientes y tener un menor impacto sobre el planeta y sobre el recurso hídrico. Eso es la huella. Los invito a que puedan consultar en diferentes medios de información. El Consejo Consultivo del Agua lo tiene como anuncio, ¿verdad? Pero porque somos un órgano que nos dedicamos a la divulgación, pero es fundamental que empecemos a trabajar ya con estos temas. Los jóvenes, creo, que son los más interesados o debieran ser los más interesados, porque son las generaciones que van a recibir los peores embates del rezago y de nuestra falta de acción. Son ustedes los que van a tener que empezar a resolver el problema y la huella hídrica fija dónde está el problema individual y colectivo. Porque también déjenme decirles que esa huella también se mide, puede ser individual, por persona, puede ser una huella que se hace por empresa, que es también la huella del agua que está haciendo la Comisión Nacional del Agua, y puede ser también la huella, y hay diferentes formas de medirlo, pero lo que nos permite tener esta forma de medición es conocer con exactitud
cuál es el problema que se está generando. No es la misma la huella hídrica que tiene un estadounidense que la que tiene una comunidad, ¿no? Una persona que vive en una comunidad o una persona que vive en una gran ciudad. Entonces, cada quien tiene que saber cómo es esa huella y cómo de manera acumulativa, es decir, todos ustedes, si juntamos la huella de cada uno de ustedes, eso se vuelve un impacto acumulativo. Y si además de eso tenemos un problema de seguridad hídrica, se vuelve un impacto sinérgico. Entonces, esos términos los tenemos que empezar a manejar para empezar a resolver el problema. Ya no podemos estar actuando echándole la culpa o dejar de reconocer nuestra parte en la solución. Y les decía que en el punto 4 tenemos el marco institucional y administrativo que garantiza esta gestión. Esta gestión implica entonces un reordenamiento de las funciones que tiene cada uno de los ámbitos de jurisdicción administrativa, el nivel federal, estatal, municipal, pero también con una nueva visión de gestión por cuencas. Es decir, ahora sí tenemos que ver también, así como ahorita les hablaba yo del impacto que tienen acumulativo cada uno de ustedes en este auditorio, ¿verdad? Pues también tenemos que dentro de una cuenca, no todo lo puede hacer la federación, ni todo lo puede hacer el municipio. Necesitamos una coordinación interinstitucional, ¿sí? Y no solamente de los gobiernos, a eso se refiere también el marco institucional. No dice marco gubernamental, dice marco institucional. Necesitamos que también los responsables a nivel de cuenca, es decir, los generadores de contaminación o los usuarios, los grandes usuarios y los pequeños usuarios del agua, todos contribuyen, cada uno contribuye, ¿verdad? Participen con la responsabilidad que a cada quien le corresponde. Y de esa manera tenemos que, vamos a tener que desarrollar mecanismos y procesos de participación que nos permitan ir generando acuerdos y programas para ir resolviendo el problema, como dice también Río, desde lo local a lo global y de lo global a lo local, ¿no? La seguridad hídrica. Necesitamos, subjurídica, perdón. La seguridad jurídica consiste en tener certidumbre. Hoy en día hay varias disposiciones y esto lo mencionan tanto la sociedad civil como los empresarios. Creo que ha habido una división. Uno de los grandes temas que a mí me preocupaba, ahora que ya afortunadamente estamos en paz y que ya ha habido una elección, ¿verdad? Pero vivimos momentos en donde hubo una división nacional. Nadie lo dijo, pero había, y yo lo notaba en todos lados, en todos los foros, se hablaba de privatización del agua. Privatización del agua. Y preguntaba yo, ¿y qué es eso de la privatización? No, es que las concesiones, no, es que ahora se van a quedar con el agua. Qué triste que no podamos entender que se trata de mecanismos y de modelos que tenemos que empezar a implementar para poder resolver los problemas. Claro que hay posibilidades y riesgos, ¿verdad?, en que puedan haber empresas que puedan hacer un mal uso o un aprovechamiento ilegal, corrupto, etcétera. Pero para eso existen otros mecanismos anticorrupción. Pero eso no quiere decir que no necesitemos de concesiones de agua. Siempre las ha habido. Ese es el mecanismo para utilizar el agua, ¿sí? La cuestión es que haya transparencia y rendición de cuentas de cómo se hace esa agua y también que el agua que no se utiliza, pues entonces tenemos que generar mecanismos para tener bancos de agua para redistribuirla y compensar a quien no la usa en ese momento, que es quien tiene la concesión. Ahora, tenemos otros problemas también, como son los organismos operadores de agua. Tenemos que entrar también a la cuestión del desempeño de esos organismos operadores de agua. Tenemos que generar tarifas. Todo eso tiene que ver con estos dos puntos. Tiene que ver con la certidumbre jurídica en las tarifas, con la rendición de cuentas, y le tenemos que entrar, porque de otra manera no me dirán que hay municipios que simplemente no atienden a su función constitucional en el artículo 115. Y es un problema que ya lo tenemos arrastrando de muchos años. Y de alguna manera se tiene que resolver. No se puede quedar
sin una gestión adecuada. Y a eso se refiere también el punto 6, una efectiva regulación, supervisión y control de los organismos operadores de agua. Una de las soluciones es, si el municipio no puede propiamente hacer los sistemas de administración del agua, tenemos que entrar con otros mecanismos que nos permitan operar. En el Consejo Consultivo, una de las cosas que hemos venido desarrollando son los indicadores para los organismos operadores. No les voy a decir que ya están operando, porque justamente uno de los problemas es que no hemos llegado a un acuerdo con los propios organismos operadores y que no es una política, pero a eso tenemos que llegar. En la Ley General de Cambio Climático también tenemos indicadores y están reconocidos ¿en dónde? En una Estrategia Nacional de Cambio Climático y en una ley. Es la primera ley que reconoce que tiene que haber metas, ¿sí?, para la reducción de gases de efecto invernadero. Acá tendrá que haber, hay normas oficiales mexicanas que establecen cómo debe de hacerse el tratamiento de aguas, cómo tiene que hacerse la provisión o el abastecimiento de agua a las comunidades. Tendrá que hacerse un sistema que permita regular a los organismos operadores y permita hacerlos responsables del cumplimiento de sus funciones por parte del municipio, que en todo caso sería quien tendría que hacerlos cumplir. Y la CONAGUA, pues de regularlos a través de la normatividad apropiada. El 7 tiene que ver con los incentivos. Tenemos muchas soluciones tecnológicas, desafortunadamente no se pueden ni utilizar, ni replicar, ni multiplicar. ¿Por qué? Porque para eso se requiere, primero, sistematizar experiencias. Algo que se está haciendo en otros sectores, por ejemplo, en la COP de biodiversidad, que está muy relacionada con el tema de agua, también lo hicimos, este vínculo entre biodiversidad y reservas de agua, es pues poder ver en dónde podemos garantizar estos indicadores y poder reconocer quién los va a monitorear y evaluar. Esto es algo de las cosas que tendremos que definitivamente incorporar a las políticas, porque actualmente lo único que tenemos es planeación, implementación, gasto público y rendición de que pues, hicimos tal y cual cosa. Seguramente los que son administradores públicos saben de lo que estoy hablando, informes de actividades, ¿no? Estos informes de actividades tendrán que ver con informes de impacto y esto nos va a ayudar muchísimo para esta efectiva regulación, supervisión y control de los organismos operadores. Y la innovación tecnológica, que también les estaba yo comentando, tiene que ver con generar también programas que cuenten con estos presupuestos y con programas que permiten su adopción por las comunidades que puedan beneficiarse de esta innovación. Los instrumentos que incentiven el uso eficiente del agua tiene que ver con esto que les comentaba de reducir la huella hídrica, así como su reuso, reciclaje y sustitución de aguas de primer uso y revertir el abatimiento de mantos freáticos y la contaminación de cuerpos de agua. Esto tiene que ver con instrumentos económicos, con los derechos de agua, pero también con programas que fomenten estas nuevas formas o conductas relacionadas con el uso del agua. Y el 9, mejorar los recursos necesarios para la expansión de la infraestructura hídrica del país. Ya les ponía yo el ejemplo, por ejemplo, de las ciudades. En las ciudades estamos generando una mayor presión por parte del desarrollo de vivienda o por parte del desarrollo de la industria. ¿Cuántos nos estamos preocupando por un sistema de desarrollo de infraestructura hidráulica que corresponda? No hacerlo sería irresponsable, por eso necesitamos un sistema de información que nos diga cuál es el déficit, porque creo que en varias cosas, no lo digo porque lo crea, lo digo porque he escuchado a los directores de sistemas de administración del agua quejarse de que no tienen presupuesto y que el presupuesto que requerirían sería como del presupuesto que tienen actualmente a 20 años, de ese tamaño. Entonces decimos, bueno, pues si se están quejando de que no tienen presupuesto, quiere decir que implícitamente lo que me están diciendo es que hay un déficit en infraestructura. Entonces, y finalmente,
¿Cuántos nos hemos quejado de que la ley se aplica de manera discrecional? No es malo aplicar de manera discrecional la ley cuando se aplica para lograr un cumplimiento efectivo de la ley. Es decir, los que hemos trabajado en procuradurías sabemos que las autoridades tienen la facultad de poder hacer un programa para hacer visitas de inspección de oficio de manera selectiva, ¿verdad? ¿Para qué? Para ir viendo cuáles son algunas de las empresas. No podrían estar inspeccionando a todas las empresas. Sin embargo, sí se necesitan mecanismos coercitivos que sean ejemplares. Necesitamos sentar precedentes en los cuales se vea que sí se tiene la voluntad de caminar en el sentido correcto. Hay experiencias como por ejemplo en la cuenca del río Lerma alguna vez se invitó a todas las empresas porque precisamente la Profepa no podía ir a inspeccionar, ni la Conagua, no podían con la función, ¿verdad?, de inspeccionar a todas las empresas que están a lo largo de la cuenca. Lo que se hizo fue invitarlos al programa de auditoría ambiental. ¿Qué pasa con esto? Pues de entrada tenemos que, la idea es que se cumpla de manera voluntaria con la responsabilidad social y ambiental que tienen estas empresas para cumplir. Pero, obviamente, no somos ingenuos, se requieren de mecanismos coercitivos. Y hoy en día ya tenemos también las herramientas para poder hacer sistemas de inteligencia, ¿sí?, para el control y vigilancia de las empresas. Ese es otro de los temas que ya podemos empezar a hacer. Eso tiene que ver con los sistemas de medición, medición a nivel de las industrias, medición a nivel de los domicilios, medición a través de las cuencas, medición a través de lo que son ahora nuestras reservas y de aguas, las reservas de aguas que también fueron muy cuestionadas ahora que se revocaron los decretos que fueron también y que van a ser revisados por el nuevo gobierno. No sé si ustedes lo sepan, pero estas reservas de agua pues eran precisamente para garantizar la conservación de los servicios ambientales en las diversas cuencas del país. Y sin embargo, bueno, fueron muy cuestionadas por falta de publicidad y por falta de una consulta pública, lo cual hizo que hubiera una duda razonable por parte de muchos actores y van a ser revisadas. No obstante, las reservas de agua son un elemento fundamental que tenemos que implementar. ¿Por qué? Porque tenemos muchos usos ilegales por parte de las empresas y no se está monitoreando. Entonces, necesitamos empezar a medir y a partir de eso tener un sistema de control y vigilancia con instrumentos coercitivos que vayan a la raíz de los problemas que tienen mayor impacto para entonces, como les decía, tener una aplicación efectiva y ejemplar de la ley. Y bueno, el diseño institucional, ya les comentaba el tema de la gobernanza y la gobernabilidad. Ya no nada más es tener el marco legal y tener esta nueva coordinación entre instituciones, tanto públicas como privadas. También es necesario un tema de política, de la real política, ¿sí? Y la real política, ¿sí?, tiene que ver con la posibilidad de, en los hechos, tener control y tener una toma de decisiones eficaz y un cumplimiento de los objetivos y metas planteados. Esto implica tener sistemas de gobernanza, es decir, sistemas de toma de decisiones que sean tomadas con información, con evidencia científica, con la mejor, ¿sí?, con la mejor experiencia y conocimiento que tenemos en el país. Para eso están los consejos, para eso están los comités técnicos que nos pueden decir, para eso está también en muchos casos la propia sociedad que a nivel de los usuarios nos puede decir lo que está sucediendo, pero tenemos que saber utilizar los mecanismos de participación pública como un instrumento de política pública para la toma de decisiones. Y esto se traduce o debe de traducirse en una mayor gobernanza y en una mayor gobernabilidad de los problemas para ir enfocándolos en el sentido correcto, que sería un desarrollo integral, sustentable y competitivo. En ese sentido, también otra de las perspectivas que estamos viendo, y ya tiene que ver más
no con el marco legal ni con el marco institucional. Tiene que ver con este tipo de foros. Tiene que ver con la conciencia de un todo, de que todos somos corresponsables. Y esto está en uno de los objetivos del desarrollo sustentable, que son las alianzas a nivel incluso global. Fortalecer los medios para implementar y revitalizar las asociaciones mundiales para un desarrollo sostenible. ¿Por qué? Bueno, porque México forma parte de muchos bloques comerciales y tenemos muchas relaciones con nuestros principales socios del país, y para poder, lo estamos viendo, por ejemplo, con la Ley General de Cambio Climático, hay empresarios que quieren echarla para atrás porque dicen, ¿cómo? Si nosotros somos cabeza de ratón, ¿por qué nos estamos ahorcando solitos con cumplimiento de metas de reducción de carbono cuando los principales emisores de gases contaminantes como China y Estados Unidos no se comprometen? Porque tenemos que empezar a poner el ejemplo, y porque el impacto también se da a nivel local, porque los beneficiarios del cambio de modelo vamos a ser nosotros, ¿sí? Pero también eso tiene que cambiar las relaciones que antes se llamaba las relaciones norte y sur. Tiene que haber con los países desarrollados y los países no tan desarrollados, ya no subdesarrollados, los países no tan desarrollados que han quedado rezagados. Y a eso se refieren las alianzas. Tenemos que empezar a buscar e innovar en formas de coadyuvar, ¿verdad?, al desarrollo de los países. Una forma de hacerlo, por ejemplo, es en el mecanismo REDD. Y quiero hablarles, esto de REDD es el mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal. Y van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con el agua? Pues tiene que ver mucho, porque la deforestación y la degradación forestal, además de gases de efecto invernadero, que es un servicio ambiental, pues también genera servicios hidrológicos, ¿verdad? Solamente que el mecanismo REDD, como se le ve a nivel internacional, es un mecanismo para poder en algún momento tener un incentivo económico a nivel mundial, ¿verdad?, por parte de los países que están contaminando. Como pueden ver, en este mecanismo, en realidad lo único que estamos haciendo es transfiriendo el problema y tratando de pagarle a los países que tenemos bosques, como son Brasil, ¿sí?, como México, que somos países además megadiversos, y tratando de buscar alianzas para que entonces se busquen financiamientos internacionales o bonos de carbono, ¿verdad? O ahora al rato van a ser también bonos, ¿verdad?, por la generación de servicios hidrológicos, ¿verdad? Y esto no resuelve el problema. En realidad tenemos que buscar, como lo menciona la Agenda 2030, alianzas para un desarrollo sostenible, para un desarrollo integral. Y en el Consejo Consultivo del Agua, por ejemplo, solamente para que vean cómo esto nos tenemos que zapatear a tus zapatos, ¿verdad? Las alianzas que se empezaron cuando surgió el Consejo muchos nos conocen como un consejo empresarial. Pues no somos un consejo empresarial, es un consejo que hemos entendido que tenemos que estar en estos foros, que tenemos que tener un diálogo con todos los actores para poder llegar. Tenemos actores que son muy influyentes, definitivamente son socios del consejo. Pueden ver aquí, está FEMSA, está Rotoplas, está Constellation Brands, está Lala, y ya empiezo, en cuanto ya voy por el quinto, ya muchos empiezan a abrir los ojos y empiezan a decir, pero si ustedes son, ¿no? No, nosotros somos también parte de la solución. Hay que empezar a ver, nosotros somos parte de la solución del problema, junto con el gobierno, y entonces lo que tenemos que hacer son alianzas intersectoriales. Se ha hablado muchísimo de estos todo el tiempo, pero estamos hablando de empezar. Recuerden dónde empezamos. Todos estos no son palabras. Toda esta presentación que he tenido el gusto de compartir con ustedes son esquemas y modelos que tienen que empezar a aplicarse de manera efectiva para poder lograr que los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y los ciudadanos comunes y corrientes, porque también estamos hablando de organizaciones y las organizaciones no nos representan. Hay muchos ciudadanos aquí que estoy segura que no participan de ninguna organización ni de ningún consejo,
y todos tienen voz y voto, ¿sí? Y el Consejo también trabaja y se dirige a ellos en nuestras campañas de cultura del agua. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que empezar alianzas para empezar a generar soluciones concretas, soluciones que se den a través de programas. En el caso del Consejo, básicamente nos generamos un modelo que está basado en la propia Ley General del Agua y nuestros pilares de solución son 2. Y con ello quisiera reflexionar con ustedes. El primero es el pilar que busca desarrollar una nueva cultura del agua. Esta nueva cultura del agua, que como lo acabamos de ver, tendrá que estar sustentada en una responsabilidad social, ambiental y también económica para un desarrollo humano sustentable. Y la segunda, que es el tema que nos tiene aquí el día de hoy, es justamente el apuntar todas nuestras baterías, todos nuestros recursos, todo nuestro esfuerzo, todo lo que la inteligencia que tenemos en las instituciones, en todos estos sectores, para poder generar soluciones para una gestión integral del agua. Espero que a través de lo que he tenido oportunidad de compartirles, les haya dejado algunos de los principales componentes, porque en los modelos hablamos de componentes, es decir, claro cuáles son algunas de las condiciones que son necesarias y sin las cuales no podremos tener una gestión diferente. Los invito a actuar de manera diferente y ser el cambio que se requiere para una gestión integral sustentable. Muchas gracias. María Elena Mesta Fernández, en representación del Consejo Consultivo del Agua. Un aplauso nuevamente muy fuerte para ella, por favor. Vamos a despedirla del escenario y, por supuesto, recibirá reconocimiento de parte de la Directora General de la Comisión Estatal del Agua, María Concepción Gutiérrez García, y, por supuesto, de José Gerardo Morales Moncada, Secretario de Desarrollo Social y Humano y representante personal de nuestro gobernador, Miguel Márquez Márquez. Sabemos que Expo Agua, pues es un espacio de intercambio de experiencias justamente en el tema hídrico, un evento para expertos del sector, autoridades, directivos, estudiantes, académicos, niñas, niños, todos los interesados en aprender más acerca del cuidado y el ahorro de este vital líquido. Un aplauso, por favor, muy fuerte.